Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante y muy polémico y es sobre el libre albedrío. Porque bueno, saben que hay una creencia, incluso como lo vemos acá, que se contempla desde el mundo científico y es que nosotros no tenemos libre albedrío. Esto concluye un científico de Stanford luego de décadas de estudio. Hay algunos que, bueno, apoyan que sí tenemos libre albedrío, otros dicen que no, hay debates morales, hay debates éticos, hay debates religiosos. Bueno, hay una cantidad de opiniones y teorías y aquí quiero aclarar algunos puntos sobre este tema, por supuesto, mi propuesta investigativa. Esto es lo que él afirma, no tenemos libre albedrío. Sapolsky, ese es el apellido del señor, ganador de una beca MacArthur para genios, es muy consciente de que se trata de una postura descabellada. La mayoría de los neurocientíficos creen que los humanos tienen al menos cierto grado de libre albedrío. También lo creen la mayoría de los filósofos y la inmensa mayoría de la población en general. El libre albedrío es esencial para la forma en que nos vemos a nosotros mismos, alimentando la satisfacción del logro o la vergüenza de no hacer lo correcto. Decir que la gente no tiene libre albedrío es una buena manera de empezar una discusión. Esta es en parte la razón por la que Sapolsky, que se describe a sí mismo como muy reacio a los conflictos interpersonales, propuso la escritura en su nuevo libro Determinate. Analizar el comportamiento humano a través de la lente de una sola disciplina deja espacio para la posibilidad de que las personas elijan sus acciones, afirma, pero tras una larga carrera interdisciplinar, cree que es intelectualmente deshonesto escribir otra cosa que no sea lo que él considera la conclusión inevitable. El libre albedrío es un mito, dice él, y cuanto antes lo aceptemos, más justa será nuestra sociedad. Este libro salió en el 2017, el libro Determinate, ahí es donde él plantea su teoría, ¿no?, de que no existe el libre albedrío. El libro desglosa las influencias neuroquímicas que contribuyen a los comportamientos humanos, analizando los milisegundos a siglos que preceden. Por ejemplo, el accionamiento de un gatillo o el toque sugerente en un brazo. Determinate va un paso más allá. Si es posible que una sola neurona o un solo cerebro actúen sin la influencia de factores fuera de su control, argumenta Sapolsky, no puede haber lugar lógico para el libre albedrío. Mucha gente que conoce mínimamente la biología humana puede estar de acuerdo con esto hasta cierto punto. No tenemos control sobre nuestras acciones, afirma él. Sabemos que tomamos peores decisiones cuando tenemos hambre, estrés o miedo. Sabemos que nuestra constitución física está influida por los genes heredados de antepasados lejanos y por la salud de nuestras madres durante el embarazo. Abundantes pruebas indican que las personas que crecieron en hogares marcados por el caos y la privación percibirían el mundo de forma diferente y tomarán decisiones distintas con respecto a personas criadas en entornos seguros, estables, con muchos recursos, con mucho dinero. Muchas de estas cosas importantes están fuera de nuestro control, es decir, el nacer en una familia acomodada o nacer en una familia con bastante escasez. Pero como todo, no tenemos ningún control sobre nuestra elección de carrera, pareja o planes de fin de semana. Si ahora mismo cogemos un bolígrafo, esta acción insignificante está predestinada de algún modo. Sí, dice Sapolsky, tanto en el libro como en los innumerables estudiantes que le han hecho la misma pregunta durante sus horas de oficina, lo que el estudiante experimenta como la decisión de coger el bolígrafo viene precedido de un revoltijo de impulsos contrapuestos que escapan a su control consciente. Tal vez su mal humor se debe a que se ha saltado la comida o a que el profesor se parece a un pariente irritante. Bueno, él analiza las decisiones partiendo de impulsos neurológicos. Y dice que estos impulsos neurológicos realmente se basan no en una libre decisión consciente, sino que están influenciados por otros factores, ya sea por la condición social de la persona, por la emoción, por el estrés, si tiene hambre, si está malhumorado, y que al final la decisión que se termina tomando tiene algunos o muchos de estos ingredientes, por lo tanto no sería una decisión completamente libre. Y esa es una de las conclusiones a la que él llega. Obviamente, pues su estudio es mucho más profundo y él lo que trata de explicar es que al final todas nuestras decisiones están influenciadas o marcadas por algún impulso neuronal anterior que influye en nuestros planes hacia futuro. Su conclusión es que el libre albedrío basado en eso no existe. Pero bueno, podríamos tocar otras teorías que
que afirman que el libre albedrío sí existe. Y como lo decía, el debate es interminable. Ahora, yo en este programa no voy a entrar en el debate. Yo creo que el debate se acaba cuando se conoce la ley. Y yo lo que voy a hablar es de la ley. Hay un error de entrada que nosotros podemos cometer al intentar entender este tema. Y es que pensamos que ese albedrío o esa libertad que nosotros tenemos para elegir parte de la mente, de las neuronas, de las células o del cuerpo físico. Y ahí comenzamos ya con un error. Porque lo que se conoce como libre albedrío, que ahora voy a explicar bien el término, realmente es una ley espiritual. Esto parte del espíritu, no parte del cuerpo físico. Entonces ya aquí comienzan a flaquear todas las teorías que intentan explicar esto desde el punto de vista mental nada más o desde el punto de vista emocional. El albedrío es espiritual, es una ley del espíritu. Pero nuestro cuerpo, en muchas ocasiones, de acuerdo al estado en que esté el cuerpo o las condiciones de vida que nosotros tengamos alrededor de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, sí que pueden influir o limitar la manifestación de esa ley espiritual. Es decir, nuestro cuerpo puede impedirnos que nosotros realmente tengamos libre decisión. ¿Por qué? Porque hemos centrado nuestra vida solamente en lo físico y en muchas ocasiones llenándonos de vicio y perjudicando incluso nuestro mismo cuerpo y nuestras mismas emociones, y no damos lugar a nuestra verdadera dimensión, que es la dimensión del espíritu. Por lo tanto, las leyes espirituales no afloran con la naturalidad que deberían aflorar. Entonces, vamos a explicar lo siguiente para entender los términos. Aquí tengo este programa para graficar los puntos que quiero dar a entender. Aquí tenemos 3 términos: libertad, albedrío y libre albedrío. Al final, estos 3 términos se traducen en que nosotros queremos tener libertad absoluta, ¿no? En este caso, para poder decidir y llevar a cabo nuestras acciones. Entonces, digamos que el objetivo final sería la libertad. Y para movernos dentro de esa libertad, nosotros hemos aprendido que tenemos libre albedrío, ¿no? Para movernos en eso. Pero aquí yo coloco este otro término que ya no es libre albedrío, sino albedrío. Hay una diferencia. Y vamos a hacer aquí un círculo. Este círculo lo coloco acá porque esto es el símbolo de la creación. Una de las formas de representar a la creación es con el círculo, porque esto representa la totalidad, un círculo de 360 grados, que si usted suma 360 nos da 9. Es la totalidad de la creación. La totalidad de la creación es la libertad. Este término que tenemos acá. Esto es la libertad. La libertad y la totalidad absoluta en la creación. Eso es lo que nosotros, como humanidad, quisiéramos tener, ¿no? Una libertad absoluta. Entonces, esto es el todo. Coloquemos acá entonces, la libertad es el todo en la creación. Todas las condiciones, todas las dimensiones, lo absoluto es la libertad en la creación. Entonces, dentro de esta totalidad hay creaciones. Vamos a colocar círculos más pequeños. Estos círculos más pequeños pueden representar galaxias, universos, sistemas solares, mundos sistémicos, planetas, humanidades, plantas, animales, estrellas. Y a todas las creaciones desde el origen se les dio albedrío. Miren que no menciono libre albedrío porque no es lo mismo. Y ahora vamos a explicar por qué no es lo mismo. Entonces las creaciones tienen albedrío. ¿Y el albedrío para qué sirve? Sirve precisamente para moverse dentro de la creación, para elegir en la totalidad de la creación, para tener libertad en la creación. Las creaciones no son robots. La fuente universal, la primera fuente, no gesta de sí unas creaciones que le obedezcan 100% como si fuesen máquinas o robots que no tendrían alma, que no tendrían conciencia. Así no funciona la creación. Desde el origen las creaciones tienen conciencia, tienen mente, tienen espíritu, tienen albedrío para poder tener decisiones. Pero aquí es donde entra la diferencia del albedrío y el libre albedrío. ¿Qué es el albedrío? El albedrío es la porción de libertad consciente que tienen las creaciones. Porción de libertad consciente en la creación. Esto que yo estoy colocando acá no es que sea la definición exacta, sino que estoy colocando una definición para explicar qué es lo que representa cada término dentro de la ley que estamos hablando, porque si usted va al diccionario y coloca libertad, seguramente le va a salir otra cosa. Yo estoy llevando los conceptos a lo que es la ley original en la creación. Entonces, el albedrío es esa porción de libertad y usted se estará preguntando, pero ¿cómo así porción de libertad?
Yo quiero la libertad completa. ¿Por qué no puedo tener toda la libertad completa? Bueno, ahora lo vamos a explicar. El círculo representa toda la creación. Vamos a suponer que esto que está acá es un planeta. Sabemos que los planetas giran alrededor de estrellas y los planetas tienen el propósito de sustentar a humanidades y seres vivos que se desarrollan dentro de ellos. Es decir, los planetas son moradas celestes, son moradas en el universo. Son vientres para encapsular la vida, para que allí pues la vida se vaya desarrollando. Un planeta podría pensar y podría decir, oye, yo no quiero ser un planeta, yo quiero ser un sol o quiero ser una galaxia. Tiene libertad para pensar eso, pero aquí la pregunta es, si bien tiene la libertad para pensarlo, ¿tendría el albedrío para hacerlo? Es decir, ¿él se puede transformar en un sol o en una galaxia? No podría hacerlo. ¿Por qué no? Porque un planeta, al igual que todas las creaciones, tiene una porción de libertad. No la tiene toda. ¿Y por qué no la tiene toda? Porque el tipo de creación que es y la etapa de desarrollo en que está no le permite tener más por ley. Entonces vamos a ponerlo así. Esto es para explicar lo siguiente. Entonces esta línea representa toda la libertad, ¿no? Lo que representaría el círculo. Y el planeta tendría dentro de esta libertad tendría una porción y esa porción es lo que se conoce su albedrío. Es esto. Este sería la dimensión de albedrío que tiene un planeta para moverse dentro de toda la libertad. Es solo esta porción. Ahora, los planetas cumplen eras, van avanzando. Un planeta va a ir ascendiendo en su escala ascensional. Los planetas, por lo general, en sistemas solares se integran a las estrellas luego de muchísimo tiempo, cuando ya cumplen su propósito, y comienzan otras etapas en la creación. Entonces, en esa siguiente etapa, como ya ha avanzado en tiempo, en conocimiento, en sabiduría, porque estamos hablando de seres vivos, los planetas son seres vivos, al avanzar en la escala de creación, su albedrío o su espacio de libertad se aumenta. Y en la medida que vaya obteniendo mayor sabiduría, mayor aprendizaje, su albedrío dentro de la libertad se aumenta. Entonces, su capacidad de decisión dentro de la creación en toda la libertad va creciendo. Ahora pongamos el ejemplo del ser humano. Vamos a coger este círculo y esto sería un ser humano. El ser humano tiene albedrío a nivel espiritual. Recuerden que esto es una ley espiritual, no tiene nada que ver con lo físico. Que nosotros lo intentamos entender con lo físico y por eso no hallamos respuestas, porque todos los análisis científicos, los análisis morales, éticos, los debates, lo intentan entender desde el razonamiento y se ponen ejemplos. Mire, ¿qué pasa si yo hago esto? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero esto es una ley espiritual. Entonces, un ser humano tiene un albedrío en una dimensión mucho más pequeña que un planeta. Esta es la porción de libertad que tiene un humano terrestre en comparación a la libertad universal. Usted dirá, oye, pero estamos bastante limitados. Lógico, porque nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de conciencia es bajo. Entonces, imagínense por un momento si nosotros como humanidad tuviésemos la libertad total en la creación. Si no podemos ni siquiera controlarnos a nosotros mismos en nuestras decisiones diarias, donde cometemos muchos errores, ¿cómo será si tuviéramos el poder para tener libertad absoluta en la creación? Eso sería un peligro. Entonces, el diseño de la creación determinó proveer de libertad en porciones a las distintas creaciones para que se desarrollen y de esa forma no esté en riesgo la totalidad de la creación. Entonces, una creación se va a desarrollar en su porción de libertad hasta que vaya avanzando y esa libertad se va a ir ampliando, se le va a ir dando más. Nosotros los seres humanos se nos ha enseñado que vivimos en una escala de ascenso. Vamos a tratar de graficarla aquí. Se nos enseñó por parte del mensaje estelar en diversos contactos que nuestro plan de ascenso está determinado por estos 7 pasos. Aquí les coloqué color. Y los seres humanos, vuelvo a colocar aquí el punto rojo, vamos avanzando en esa escala ascensional. Son 7 pasos o impulsos espirituales. 7 pasos espirituales. Cada paso espiritual está determinado por 7 impulsos más pequeños a nivel espiritual. Todo esto a nivel espiritual. Obviamente hay un avance mental y físico también en todo este desarrollo. La humanidad parte desde un día inicial o primario, que es la época del hombre de las cavernas, ¿no? El hombre antiguo, que era bastante primitivo, pero siempre humanos, nunca fuimos simios ni nada de esta teoría de Darwin.
Y partimos de la vida primaria, la vida más tosca, más básica, hasta la séptima escala, que es el día de la vida luz. Aquí el ser humano vive una transformación. Nos dice dentro de este plan que, por ejemplo, en el sexto día dejamos la matriz orgánica, es decir, ya no tenemos cuerpo físico en ese punto, y comenzamos una vida netamente espiritual, es decir, somos solamente espíritu. Ya no hay materia, sino ahí ya comenzamos a ser lo que realmente somos. Espíritu, memoria espiritual. Y luego de esa etapa, cuando llegamos al séptimo, aquí ya somos luz y nos comenzamos a convertir en estrellas, como por ejemplo el sol que nos alumbra. Esto es una información que incluso los mismos mayas manejaban. Esto se nos fue entregado para decirnos que nosotros somos semillas estelares. Entonces veamos cómo vamos avanzando y cómo nos transformamos en la misma creación. Ahora mismo somos cuerpo físico, pasaremos a una condición espiritual, netamente espiritual, y luego nos convertiremos en luz. Por eso se dan los 7 pasos en un proceso donde vamos a ir depurando nuestros espíritus de todo el mal que hemos hecho. ¿Y cómo se vive ese proceso? Con la reencarnación. Es el único mecanismo para ascender. La reencarnación es otra ley del espíritu, así como el albedrío. Son leyes que la ciencia no comprende porque, bueno, ellos todavía no aceptan o no comprenden o no nos quieren decir la existencia del espíritu humano, de lo que realmente somos. Entonces, dentro de este mensaje, de este plan de ascenso, se nos dice que como humanidad estamos en un segundo día o segunda escala de la vida razonada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida es conducida por la razón. Entonces, cuando hablamos temas como el albedrío y, bueno, temas así que tienen que ver con la espiritualidad, los queremos entender siempre desde la razón. Algunos van un poco más allá y utilizan la lógica, que es otra herramienta más avanzada a nivel mental, intelectual, pero el objetivo es llegar a la conciencia, la utilización de la conciencia, que ya es un mecanismo espiritual mucho más interno y que aflora solo cuando el ser humano ha logrado avanzar en la limpieza de sus emociones, de su mente y de su cuerpo físico. Un cuerpo atiborrado de vicio difícilmente puede acceder a una conciencia clara y difícilmente puede acceder a sus capacidades espirituales. Entonces, en él no afloraría, por ejemplo, un verdadero albedrío. Entonces, queremos comprender esto desde la razón, y desde la razón es muy complicado hallar respuestas. Pero, además de esto, en la medida que el ser humano va avanzando, este albedrío o porción de libertad se va ampliando. Vamos avanzando y este albedrío se va ampliando. Y al llegar al séptimo día de la luz, este albedrío o porción de libertad se va ampliando. Y ahí vamos creciendo dentro de la libertad total de la creación. Esa es la escala, ese es el avance. Entonces, en el estado actual, como humanidad, nosotros podríamos sentir como que no tenemos libertad total, como que tenemos ciertos límites. Y sí, eso es cierto, porque los límites, entre comillas, están determinados por el avance espiritual que tenemos en la actualidad como humanidad. ¿Cómo se entiende esto también? Lo vivimos en nuestro mismo proceso de seres humanos. Nosotros cuando somos bebés tenemos libertad para elegir, por supuesto. Un bebé elige cuándo quiere comer, cuándo no. También elige cuándo quiere ir al baño o cuándo llorar, cuándo dejar de llorar. Decide cuándo quiere jugar con un juguete, suelta un juguete, toma el otro. Es decir, tiene poder de decisión. Tiene una porción de libertad, eso sí, más pequeñita que la de un adulto. En la medida que pasamos de la etapa de bebés a niños, este rango de decisión y de libertad se amplía. Entonces un niño ya puede caminar, puede tomar la decisión de ir a un lugar de la casa u otro con mayor libertad, ya puede hablar, puede expresar mejor sus emociones, es decir, tiene mayor capacidad de elección en su vida, a un nivel más amplio que lo que tiene un bebé. Un bebé está sujeto casi por completo al cuidado de sus padres. ¿Y por qué tiene que ser así? Imagínese si usted le da a un bebé toda la libertad, usted destruye esa creación, porque no está preparado para contener toda la libertad. No, el bebé es libre, entonces él puede irse a la calle solo. El bebé es libre, entonces que él busque cómo se alimenta, que él busque cómo se duerme. No puede hacer eso. Su rango de libertad en la etapa que está no le permite, no puede hacerlo.
y si intenta hacerse, esa creación se destruye. Cuando vamos creciendo, ya siendo niños, eso se expande y cuando pasamos a ser adultos, este grado de libertad, de poder de decisión, se expande de acuerdo a nuestro nivel de madurez. Ya nuestras decisiones tienen un mayor grado de libertad, pero vuelvo y repito, ese albedrío parte desde el espíritu. Si en nosotros no aflora esa verdadera ley del albedrío, entonces lo que está aflorando en nosotros es el libre albedrío, que todavía no lo he explicado. Solamente estoy hablando de la libertad y del albedrío, que es la ley original. Todavía no hablé del libre albedrío. Entonces, así como en nosotros se va expandiendo la capacidad de decisión, así sucede en la creación. Las creaciones van avanzando y se les va dando más libertad. Esa libertad es la totalidad en la creación, que aquí representé con el círculo o con esta línea verde, y el albedrío es la porción dentro de esa libertad que se le da a esa creación para que se desarrolle, que en este caso serían las líneas azules que vemos acá debajo de cada una de las creaciones. Todo esto partiendo de una ley espiritual, porque así se diseñó desde el origen. Entonces, el albedrío es, como dice acá, la porción de libertad consciente. Nuestras decisiones son conscientes o inconscientes. Si son conscientes realmente, que podemos medir los efectos, que podemos medir el grado de responsabilidad, que comprendemos realmente la decisión que vamos a tomar, entonces ahí estamos teniendo albedrío. Pongo un ejemplo, tomar alcohol. ¿Es una decisión consciente o inconsciente? Reflexiónelo usted allí. Usted es libre de hacerlo. Usted puede tomarse una copa o muchas copas de alcohol. Pero el punto aquí es, ¿esa decisión usted la está tomando realmente desde el espíritu? ¿Desde el albedrío consciente, desde la libertad consciente de lo que va a hacer? ¿O la está tomando desde el libre albedrío? Que ahora voy a entrar al libre albedrío. Reflexione sobre esa decisión porque vamos a entender la diferencia del uno y el otro. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es lo que nos enseñaron los falsos dioses a esta humanidad. El libre albedrío es el libertinaje y básicamente es lo siguiente. Esta es la totalidad de la creación. El libre albedrío es lo que los falsos dioses nos hicieron creer a nosotros de que somos libres de tomar cualquier decisión casi que sin importar las consecuencias. No, tú eres libre de utilizar tu cuerpo, de utilizar tus emociones y tu mente como a ti se te dé la gana, porque es tu cuerpo, tú verás lo que haces. El libre albedrío se utiliza para justificar diversas situaciones negativas que nos pasan. Por ejemplo, oye, mira, ¿qué pasa si alguien viene a atentar contra mi vida y yo tengo un arma también? ¿Es lícito defenderme y quitarle la vida a él primero? Son situaciones humanas que pasan y que quizás alguno de nosotros que esté en esta situación se defendería para proteger su vida. Pero esa problemática que sucede en este planeta, eso en otros mundos no pasa, estamos hablando de una situación de violencia, esa situación de violencia se deriva por la maldad que cayó aquí al planeta Tierra. Por esa maldad que cayó hace miles de años aquí es que nosotros vivimos esas decisiones. Eso no hace parte de la creación original. La creación original es esto, la totalidad donde no existe el mal. El mal existe en las humanidades que lo crearon. Ese punto es importante. Y dentro de esas humanidades que crearon el mal, ahí es donde ocurren esas situaciones donde los unos se quitan la vida y los otros agreden a sus semejantes. Y bueno, ocurren estas situaciones. Entonces, dentro del libre albedrío, tú puedes tomar un arma y quitarle la vida a otro. Dentro del albedrío, esa es una decisión consciente, más allá de que estés protegiendo tu vida. Es decir, ¿comprendes realmente las consecuencias de lo que es quitarle la vida a alguien? ¿Las entiendes a nivel espiritual? ¿Conoces la ley universal? Si desconoces la ley universal, entonces tu acción no es consciente, tu acción es inconsciente. Y ahí es donde entra o el libertinaje, que al final es una decisión inconsciente. Entonces, vuelvo a lo del alcohol. El alcohol hace daño a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, a nuestro cuerpo físico. Yo tengo la libertad de tomarlo. Puedo elegir tomarlo y lo hago y me pego una borrachera. Pero ¿qué pasa? Que esa decisión refleja el desconocimiento de la ley de cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros decimos, sí, el alcohol hace daño y lo sabemos, pero ¿realmente conocemos la ley que se está violentando? ¿Realmente conocemos las implicaciones físicas, mentales y espirituales que contiene enviciarse con esa bebida? ¿Realmente lo conocemos?
Al no saber esto, quiere decir que estamos desconociendo la ley natural que rige nuestros cuerpos. Por lo tanto, no tenemos albedrío, porque el albedrío solamente aflora y funciona cuando soy consciente de la libertad que tengo y la decisión que voy a tomar. Es decir, para ser consciente yo tengo que conocer la ley, tengo que conocer cómo funciona la ley original y tengo que conocer el efecto real que da para mi vida el tomar alcohol. Y ahí, en ese punto, es donde realmente funciona mi albedrío y la capacidad de decidir conscientemente lo que voy a hacer. Si yo desconozco alguno de los dos puntos, ya sea la ley original o los efectos nocivos que puede generar en mí, mi decisión no va a ser consciente. Ahí no está funcionando el albedrío. Ahí está funcionando el libre albedrío. Soy inconsciente de lo que voy a hacer, tengo desconocimiento de lo que está sucediendo, sin embargo tomo la decisión, hago lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque soy libre y eso fue lo que nos enseñaron los antiguos dioses, los falsos dioses que invadieron el planeta Tierra. Ellos trajeron el libertinaje. ¿Y por qué trajeron el libertinaje? Porque ellos fueron parte de esas humanidades que se rebelaron, parte de esas humanidades que se desviaron. Se quisieron desprender de las leyes originales básicamente para hacer lo que se les diera la gana en la creación. Y la creación tiene tanta misericordia que incluso les permite seguir existiendo para que hagan lo que se les dé la gana. Pero eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque como lo decía ahorita, si usted le da toda la libertad a una creación y esa creación es inconsciente, pone en riesgo a la misma creación. Por lo tanto, los efectos para depurar ese mal son unas consecuencias bastante fuertes que esas humanidades han vivido. Por ejemplo, perdieron la condición espiritual, sus cuerpos se degradaron, terminaron como parásitos alimentándose de otras humanidades hasta llegar acá. Son razas en vía de extinción y ellos pretenden que la humanidad terrestre, dentro del libre albedrío, haga lo mismo. Se destruye a nivel físico, mental y espiritual para que le sigamos sirviendo de alimento y esta humanidad quede consumida. Entonces creo que la diferencia ha quedado clara, ¿no? La libertad es el todo en la creación. El albedrío es la pequeña porción de esa libertad que se le da a cada creación para que se desarrolle de manera consciente. Y el libre albedrío, que es el libertinaje, que fue gestado en las humanidades desviadas precisamente para darle rienda suelta a sus pasiones. Entonces, a nosotros se nos dio el libre albedrío para que nosotros con él violentáramos constantemente la ley original. Yo puedo tomar alcohol, claro, puedo hacer lo que se me da la gana, pero estoy rompiendo una ley. No, yo puedo, si siento mi vida amenazada, puedo acabar con la vida de cualquiera. Perfecto, pero estás violentando una ley. No, yo puedo con mi cuerpo perforarlo, hacerle esto, puedo hacer cualquier cosa porque es mi cuerpo, con mi mente puedo hacer cualquier cosa, perfecto, pero estás violentando una ley. Y así podríamos poner miles de ejemplos para que entendamos cómo esta humanidad está permanentemente dentro del libre albedrío, violentando las leyes originales, desconociendo el albedrío y de esa forma perdiendo libertad. Porque uno pensará, pero es que con el libre albedrío somos más libres. Todo lo contrario. Si usted le da rienda suelta a sus pasiones, usted comienza a ser esclavo del vicio y de la destrucción. Pero si usted es consciente de sus decisiones, tiene mayor libertad. ¿Qué es mejor? Tomar una decisión, por ejemplo, de probar un vicio, porque sí, porque lo quiero probar y no importa, yo hago lo que se me da la gana. O tener la conciencia suficiente de realmente conocer la ley original, cómo la podría violentar, conocer realmente los efectos de esa decisión que voy a tomar y con todo ese conocimiento realmente ser libre de tomar una decisión. ¿Qué es mejor? Compare las dos situaciones. Es muchísimo mejor tener conciencia de la ley para tomar decisiones. Ese es el diseño original, pero a nosotros nos enseñaron otra cosa. Entonces aquí lo que yo he querido hacer es explicar la ley, cómo funciona la ley en el universo. Si ven, no me he metido ni con debates morales, ni con debates científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia, la filosofía y todos estos debates analizan el libre albedrío, porque así se le llama aquí, pero la ley original es albedrío. Analizan el albedrío es desde la razón. No que las neuronas, que qué pasa si un ladrón se mete a mi casa a robar, entonces, ¿qué es correcto hacer? ¿Moralmente está bien? Y sí, esos debates son interesantes para entender lo que pasa aquí, en este planeta, a nivel razonativo, pero esa no es la ley original. Si yo conozco la ley original,
tengo mayor libertad. O tengo, por ejemplo, total plenitud y control sobre la libertad que se me ha dado. Cuando como humanidad sigamos avanzando en ese ascenso espiritual, este albedrío se ampliará en la libertad universal. Y ese es el punto aquí, que nosotros no comprendemos el albedrío porque no entendemos que el albedrío se amplía en la medida que el hombre avanza. No entendemos que el albedrío es una porción de la libertad. Tenemos límites, así como el bebé tiene límites, el niño tiene límites, nosotros como adultos y como humanidad tenemos límites, porque no se nos puede dar total libertad. Imagínense lo que haríamos. ¿Por qué no podemos viajar por el universo todavía? No es porque hay una cúpula, como dicen los terraplanistas, que nos impide salir del planeta Tierra. No podemos viajar a nivel interestelar porque todavía no tenemos esa porción de libertad. Pero en la medida que vayamos avanzando en escalas ascensionales, lo podremos hacer. Por eso otras humanidades han venido de otros lados a contactar acá al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ya tienen ese grado de libertad o ese grado de albedrío con mayor libertad que les permite desarrollar tecnologías y que les permite tener un nivel de conciencia y un nivel de espiritualidad que si viajan a otro planeta donde hay otra humanidad, no van a llegar ahí a dañarlos, porque ya su nivel de conciencia es superior. Al contrario, van a llegar a ayudar, van a llegar a aportar. ¿Qué hacemos nosotros si nos vamos para otro planeta, como está la humanidad actualmente? Llegamos allá a contaminar, llegamos allá a dañar. Entonces, como eso es así, no se nos permite, no podemos hacerlo hasta que no avancemos. Solo en ese ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, esa es la explicación. De hecho, aquí voy a mostrar, para terminar, una parte del libro Secreto de Juan, que es cuando sucede la desviación de Sofía. Y ahí vemos cómo funcionó esa libertad, pero esa libertad funcionó cuando aún esa humanidad no estaba lista. Es decir, quisieron utilizar una libertad mayor que no les correspondía. Nosotros podemos tomar una nave y salir al espacio e intentar llegar a un planeta. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo terminaría ese experimento? ¿Terminaría mal? Pues lo mismo le pasó a Sofía. Dice acá, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, es decir, una de las primeras humanidades, concibió un pensamiento normal, tiene el albedrío para pensar, tiene mente para desarrollarse, tiene las capacidades que cualquier humanidad tendría. Tuvo esta idea ella misma y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Tenía las capacidades para crear. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma, es decir, quería reproducirse, quería expandirse como humanidad. Pero ¿qué pasa? Ese querer, ese pensamiento, esa idea, la contempló sin el permiso del espíritu. Y ahí es donde entra lo que yo decía ahorita, el albedrío es espiritual. Pero si usted con su pensamiento, con sus acciones, se aleja de las leyes de su espíritu, sus decisiones no van a ser libres. Van a estar sujetas a una emoción y a una decisión equivocada. En este caso, a Sofía le pasó lo mismo. Tomó una decisión y no contempló su ley espiritual, es decir, su albedrío. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, es decir, dijo, voy a hacer lo que se me da la gana. Y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Miren que estamos hablando del albedrío. ¿Qué hizo ella? Tomó una decisión sin la ley espiritual, es decir, sin contemplar su espíritu y sin conocimiento alguno de lo que iba a hacer. No estaba preparada para tomar esa decisión. Mas, sin embargo, terminó haciéndolo. Entonces, los ejemplos que ponía ahorita, ¿no? ¿Qué es mejor? Tener conocimiento, un conocimiento claro y profundo de lo que voy a hacer, tanto de la ley original como del error que podría cometer, o simplemente hacerlo desde la ignorancia y decir, pues yo puedo hacer lo que se me da la gana porque tengo libertad, igual lo hago. ¿Cómo se toma mejor una decisión? Ahí usted lo puede reflexionar. Que miren que eso pasó incluso desde la primera humanidad que se desvió. Sin embargo, dio a luz un vástago, es decir, su acción tuvo efectos. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano. Igual generó una creación, pero esa creación fue imperfecta, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Y ahí es donde se genera la energía contraria en la creación, de la cual se desprende lo que nosotros conocemos como el mal.
Y ahí comenzaría lo que es el caos, un caos que seguimos viviendo nosotros acá como humanidad. Estamos viviendo los efectos en el tiempo presente de lo que una humanidad decidió hace miles de años hacia el pasado. ¿Ustedes creen que si Sofía hubiese sido realmente consciente de la decisión que iba a tomar, la hubiese tomado? Seguramente que no. Pero por querer tener más libertad de la que tenía permitida, pues terminó haciéndolo y ya vemos las consecuencias. Entonces, ¿qué utilizó Sofía ahí? Sofía utilizó el libre albedrío. Ahí es donde nace el libre albedrío de las humanidades desviadas. Y ese es el libre albedrío que utilizamos aquí como humanidad terrestre porque lo trajeron de por allá. Pero la verdadera ley, el albedrío, es espiritual. Cuando hay una humanidad desconectada del espíritu, como esta terrestre, vivimos dentro del libre albedrío, tomamos decisiones inconscientes. Pero cuando hay una humanidad conectada a su espíritu, entonces ahí se vive desde el albedrío, respetando la ley original. Y este es un tema muy profundo, muy interesante. Quería profundizar, ¿no?, un poco más en todo esto. Hice un video hace algunos años sobre el albedrío, el libre albedrío, y también lo pueden ver para complementar esta información, porque aquí lo que quería era aclarar algunos puntos que me parecen muy relevantes, sobre todo ahora que estas teorías científicas comienzan a circular y a tomar más fuerza sobre que realmente no tenemos ningún tipo de libertad. No, sí tenemos libertad, tenemos un albedrío, pero ese albedrío está dentro de un rango de libertad consciente, el cual nosotros debemos comprender, debemos conocer y debemos entender nuestros límites por ley. Y entender que en ese proceso nosotros avanzaremos a nivel físico, mental, espiritual, y se nos irá dando más. Son etapas simplemente. Como dice algún conocimiento, el conocimiento de la ley preserva a los hombres del error. Cuando conocemos la ley universal, nos vamos a guiar por el camino correcto y vamos a estar dejando de tomar decisiones sin ningún tipo de conciencia. Y bien, esto era lo que quería aportar, quería compartirles en este tema. Espero que les haya gustado. Si fue así, me regalan su like. Sé que quedan muchas dudas, pero esto es un tema mucho más amplio, que es complicado tocarlo en un solo video. Así que si tienen dudas, obviamente me las dejan ahí y quizás en otro video esté hablando de eso. No es más por el día de hoy. Les invito a que se suscriban y que compartan para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.